Yo creo que el periodo de 1970 es el gran trauma nacional a nivel psicoanalítico. Es ese fondo ciego que justamente como nos duele tan adentro en la identidad, nunca lo podemos ver si no es a través de anteojos. Nunca podemos ver a ese monstruo negro directamente a la cara. ¿Qué sucede? En ese terreno donde los historiadores, los sociólogos son muy tímidos en hablar, ahí aparece el arte, que a través de la metáfora puede hablar sobre lo no dicho, sobre lo invisible. Puede poetizar un dolor tan profundo que se puede volver, aunque sea habitable, en el alma de uno. ¿Qué pasó cuando vuelve Perón? Perón vuelve en una coyuntura de radicalización de las guerrillas de izquierda. Había habido todo un movimiento en los 60 a nivel de América Latina donde la violencia guerrillera estuvo en auge, a partir del parteaguas que representó el triunfo de la Revolución Cubana en 1959. A partir de ahí, el cambio social a través de la violencia armada era visto como un camino legítimo hacia la revolución socialista. Hay que pensar la violencia en su contexto. La violencia, como cualquier otro fenómeno cultural, es histórica. Entonces no hay que descontextualizar la violencia. No se puede hablar de la violencia de los 60 con los parámetros del 2010. Hay que pensar cómo era el mundo en su momento. La Guerra Fría a nivel internacional, dos ejes, Estados Unidos con el eje capitalista por un lado, la URSS con el eje comunista por el otro, el telón de hierro. Hay muchos factores a tener en cuenta. ¿Qué sucede cuando Perón vuelve en 1973? Pensemos que no es casualidad que justo es el mismo año donde Allende es derrocado por las Fuerzas Armadas conducidas por Pinochet en Chile, después de haber tenido el primer gobierno de izquierda que llegó en Latinoamérica al poder por una vía electoral. Llega Perón a la Argentina. Estaba muy complicada la situación, porque el movimiento peronista estaba muy dividido. Por un lado estaba la derecha peronista, que esperaba a que vuelva su caudillo para que ponga la casa en orden. Por otro lado estaba un sector del peronismo que no me atrevo a decir que es de izquierda porque le faltaría respeto a mis ideales internos, que se había volcado un poco más hacia la izquierda, le podemos poner, con los montoneros, que justamente planteaban una vía armada hacia la construcción del gobierno socialista. ¿Qué pasa? En el acto famoso que da Perón en la Plaza de Mayo, en 1974, echa a los montoneros de la plaza. Desde ese balcón que está ahí. Desde ese balcón que está allá. Y le dice, ¡imberbes! ¡Fuera de la plaza! Les dice Perón. Y los echa, y ahí se genera una gran división. Es como si te dijese que a nivel psicoanalítico se mata la ley, se mata al padre. La nación queda descabezada. Ya no hay un padre que sea un guía. Esta es una nación muy caudillista y que por eso todavía no sucede una revolución socialista, porque todos esperando que venga el gran salvador, el caudillo, el Jesucristo con poncho y chiripá que nos redima de todos nuestros pecados nacionales, cuando no nos damos cuenta que la única salvación real para los pueblos oprimidos es la salvación colectiva. Por eso prende tanto un programa como Bailando por un sueño de Tinelli, que es un programa que atraviesa nuestra matiz cultural primigenia. Es el sueño del niño pobre que viene del interior y triunfa en la capital federal. Como en los 70 fue Palito Ortega, Leo Dan. Digo, apela a un lugar donde es muy compleja la cultura popular, porque por un lado, justamente convoca un lugar que es bastante universal, que son los sueños. ¿Quién no quiere concretar sus sueños, sus deseos? Le preguntás a cualquier persona en esta plaza y le preguntás cuál es su sueño, su deseo y lo quiere concretar. Pero por otro lado, te entremezcla la posibilidad del cumplimiento de tus sueños con el machismo, con la xenofobia, con un montón de valores. Por eso son muy complejos y no se pueden descartar en una primera mirada de halcón, claro, los artefactos culturales masivos. Yo tengo la ventaja de ser de una generación posterior a la de los 70. La ventaja en el sentido de que mi carne, mi cuerpo, que es el anclaje en el mundo que tiene todo ser humano,
no atravesó por esas experiencias. Uno puede vislumbrarlas a través de los relatos de los papás de uno, de los abuelos de uno. Hay algo que el cuerpo tiene una memoria táctil y no vivió esa porción de la historia. Por eso también yo puedo hablar con más liviandad de los 70, porque no afecta el inconsciente colectivo, pero no es que me afectó a mí, mi vida personal particular. Es una época muy fuerte que nos marcó en un montón de sentidos. Hay mucho miedo, sos un pueblo con muchísimo miedo. Miedo a salir a la calle, miedo a decir lo que pensamos, miedo a dialogar. Sos un pueblo con muy poca escucha. No sabemos escuchar a los otros. Y en la escuela, en el sistema educativo nacional, público y privado, me atrevo a decir que la dictadura sigue estando vigente en un montón de maestros, en un montón de profesores, en los hábitos autoritarios que tenemos, en sentir que el conocimiento es la construcción de una autoridad que se la transmite a un alumno, en los microfascismos que señalaba antes, en nuestras formas de hablar, de comunicarnos con los otros. Los argentinos tenemos un lenguaje de las patadas, de las piñas, de la cachetada fácil. Muy imperativo, además. Muy imperativo y somos muy verborrágicos. Bueno, eso también viene por la herencia italiana, pero esto de la mama, del tuco, de que todo es muy importante y todo es muy enfático y a todo le ponemos 500 tildes. Si vos vieses a nivel imaginario todas las tildes que hay en nuestro lenguaje, hay tildes en cada letra. Es impresionante. Y bueno, tiene que ver con la pasión también, ¿no? Yo creo que todo defecto es una gran virtud en algún punto. Y somos un pueblo que me interesa destacar 3 cosas pequeñas. Yo antes hablaba de Pedro de Mendoza. Pedro de Mendoza era un sifílico que se acostaba con una puta romana. Y este es un dato muy interesante, que esta ciudad, que es un infierno latinoamericano, fue fundada por un sifílico. Ya es como una marca de origen que nos permite interpretar de una manera muy perversa y muy sana a la vez el resto de la historia argentina, como un devenir decadente. Después, por otro lado, algo interesante también a resaltar es que sos un pueblo que nos encanta hablar de dinero, nos encanta la plata. No sé si hay otro pueblo que tenga la plata todo el tiempo en la boca, todo el tiempo hablamos de peso, de cuánto ganamos, de cuánto gana el otro. Es como si el billete fuese la baba de nuestra lengua. Y después, el tercer punto que quería señalar es que sos una sociedad, aunque nos cuesta admitirlo, plenamente boucherista. Sos muy mirones. Nos encanta espiar por el rabillo del ojo qué está haciendo el otro, qué deja de hacer el otro. Sin asumirlo, como desde un lugar diciendo, no me importa lo que haga el otro es su vida, pero por dentro nos carcome la curiosidad. Te voy a hablar un poco desde el mundo del teatro, que es mi ámbito más específico. Buenos Aires es una gran capital internacional a nivel teatral. Si vos pasás por Buenos Aires y no fuiste al teatro, hay toda una porción de la ciudad que no conociste. Claro. Realmente es un patrimonio inmaterial propio de esta ciudad. Yo creo que a nivel cultural es una bomba Buenos Aires. Hay una explosión y una diversidad de todo tipo. Nunca te puedes aburrir. De lunes a lunes no hay manera de aburrirte. Si te aburrís es porque sos un Edipo posmoderno. Te sacaron los ojos. Es una ciudad que está sobresaturada de espectáculos. La cartelera porteña teatral te angustia de ver tantos espectáculos, porque te imaginas cuántos espectáculos deben estar vacíos, en cuántos espectáculos debe haber más actores que espectadores. Un montón. Hay una cultura en Buenos Aires, para mí, del caminante nocturno. Nos gusta caminar con amigos por la calle, contar nuestras penas, que en un susurro, en una voz más baja, aparezca el secreto íntimo del alma. Creo que somos noctámbulos y hay algo que nos seduce de la noche, del peligro y la sensualidad que hay por todos lados. Buenos Aires es una ciudad que en un montón de sentidos es muy peligrosa, pero ese vértigo de que todo el tiempo la muerte te pueda acechar en una esquina, creo que nos atrae, nos excita.
Es que además es peligroso, pero es accesible, ¿no? O sea, tú puedes ir a La Boca si quieres, ahí pasa el 130 y estás ahí, ¿no? Entonces, es un peligro muy accesible. sí. Sí. Bueno, una cuestión a tener en cuenta, así para finalizar, sobre la cultura argentina, es que también es una cultura donde los hábitos de clase están muy marcados, muy marcados. Si bien hay ciertos fenómenos que son interclasistas, hay ciertos hábitos propios de cada clase. Por ejemplo, la clase media es una clase que sale a protestar cuando le meten el dedo en el orto. Y es así. La clase media es muy interesante a nivel ontológico hacer un estudio, el sentido de que su esencia es oscilar entre dos polos. No se define en sí misma, se define en relación con las otras dos clases. Siempre se quieren escapar de no caer en la clase más baja y de terminar siendo pobre por qué dirán los otros, pero a la par nunca llegan a rasguñar el cielo de pan de oro de los ricos. Es una clase intermedia que es muy interesante y es un rasgo propio de la Argentina, porque no todos los países en Latinoamérica desarrollaron una clase media tan pujante. Mira, te voy a contar acerca de la cultura en el menemismo a partir de un caso particular, un fenómeno teatral que se dio en el circuito off porteño. Es el fenómeno del under en los 80. Con el advenimiento de la democracia en 1983, el gobierno alfonsinista despliega un discurso cuyo sector de apelación referencial era la juventud. Se incentivó a los jóvenes a que vuelvan a construir la democracia, que salgan a las calles. Y ahí es cuando hubo un gran auge de los clubes de rock, donde surgió este fenómeno under, cuyo máximo representante fue Walter Batato Barea, en el cual se planteaba una relación carnal, cuerpo a cuerpo, entre el actor y el espectador. Se disolvía la división entre la escena y la platea, y el actor se metía en el público y tenía conductas sexuales transgresoras, repulsivas. ¿Qué sucede? En los 90, cuando asume el menemismo, este fenómeno se disuelve. Por un lado, por causas estructurales propias del teatro. Muchos de los integrantes de este fenómeno se van a trabajar a la tele o empiezan a hacer formas de teatro más convencionales. Por el otro lado, también hay una demanda desde la crítica especializada en el teatro que exige a que surja una nueva generación de dramaturgos que renueven la escena nacional, que después va a surgir y se van a apropiar estos dramaturgos nuevos, Sprecherburg, Tantanian, Dolte, se van a apropiar de los resultados que hubo en la actuación en los 80, pero desde la dramaturgia. Y un fenómeno propio del menemismo que se ve en una de las causas por las cuales se disolvió el under, es que el under todo el tiempo proponía la transgresión, siempre proponía pasar el límite, que era un poco lo que sucedía en Estados Unidos con el happening en los 50. Cuando vos generás un efecto de impacto, la primera vez sorprende al espectador. Cuando lo repetís 2 o 3 veces, ya el espectador se acostumbra a la novedad y lo que genera es agotamiento de ese efecto. La percepción en algún punto se aliena. Entonces lo que sucedió acá es que la transgresión, que fue muy novedosa en los 80 en el fenómeno under teatral, se volvió rutina, se volvió cultura dominante. La transgresión fue cooptada por la cultura dominante. Que bueno, justamente la década del menemismo es la década del champagne, de los viajes a Miami, del 1 a 1, de Cancún, de toda la onda New Age. Claro.